Mis padres se burlaron de mí por invertir en mi negocio estúpido y fallido, pero cuando la empresa de mi prima Jessica quebró y yo encontré el éxito, regresaron rogando por dinero, y fue entonces cuando finalmente me di cuenta de que solo me valoraban cuando tenía algo que dar. Esta es una historia ficticia creada con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con personas, nombres, lugares o eventos reales es pura coincidencia. Mis padres llamaron estúpido a invertir en mí y en su lugar financiaron el hotel de mi prima Jessica. Pero cuando ella quebró y yo tuve éxito, me llamaron rogando por dinero. Ya sabes, esa cosa que hacen las familias donde actúan como si fueran un equipo unido y sólido, pero siempre hay un marcador invisible del que nadie habla. Esa era mi familia. Desde fuera, parecíamos estables y exitosos. El tipo de gente que los vecinos señalaban cuando querían decir, mira, ellos hicieron todo bien. Mi padre, Richard, dirigía una empresa de construcción con su nombre en los camiones por toda la ciudad. Mi madre, Susan, administraba una pequeña cartera de propiedades de alquiler. El dinero nunca era solo dinero en esa casa. Era prueba de carácter y prueba de quien merecía respeto. Creían en el trabajo real, en las cosas que se podían tocar, el hormigón, las llaves, el efectivo en un cajón. Yo era la niña en la esquina que desarmaba computadoras viejas y arreglaba el wifi, lo que a sus ojos me hacía útil, pero no exactamente impresionante. Cuando tenía 16 años, la red de la empresa de mi padre, Richard, fue atacada por un molesto malware. Me quedé despierta la mayor parte de la noche siguiendo tutoriales, cambiando configuraciones, restaurando copias de seguridad hasta que todo volvió a funcionar. Me dio las gracias con el mismo tono que usaba cuando sacaba la basura. Una semana después, mi prima Jessica organizó una recaudación de fondos escolar vendiendo galletas en el estacionamiento, y mi padre, Richard, pasó toda una cena llamándolo emprendimiento natural y hablando de cómo algunas personas simplemente nacían con los negocios en la sangre. Entendí exactamente dónde me encontraba en esa jerarquía invisible. Mientras tanto, yo me enseñaba a mí misma sobre redes, firewalls y filtraciones de datos porque esas cosas tenían sentido para mí de una manera que las cenas familiares nunca lo tuvieron. Para cuando terminé la universidad, tenía esta pequeña y obstinada idea creciendo dentro de mí de que realmente podría construir algo propio. Estudié ciberseguridad y cumplimiento. Pasé años obsesionada con cómo las empresas protegían sus datos. Y comencé a ver todas las lagunas que tenían las pequeñas y medianas empresas. Estaban aterrorizadas por las grandes multas, aterrorizadas de ser hackeadas y totalmente despistadas sobre cómo evitarlo. Sabía que había un mercado para alguien que pudiera entrar, explicar las cosas en un lenguaje normal y realmente arreglar el desorden antes de que se convirtiera en un desastre. No quería trabajar para siempre para personas que trataban mi trabajo como un truco de magia místico. Quería mis propios clientes, mi propio equipo, mis propias decisiones. Así que hice lo que mis padres siempre me dijeron que debíamos hacer. Hice un plan, uno real. Preparé toda una presentación con investigación de mercado, ingresos proyectados, ejemplos de empresas que habían pagado multas ridículas porque no se tomaban en serio el cumplimiento. Y elaboré un esquema paso a paso para una empresa de consultoría que se especializaría en seguridad de datos y requisitos regulatorios para empresas normales, no solo corporaciones gigantes. Incluso incluí un plan de pagos porque sabía que, si no lo hacía, me acusarían de ser irresponsable. Les pedía un préstamo con intereses, no un regalo, no una limosna, un préstamo. Programamos una reunión familiar en casa, y fui nerviosa, pero esperanzada. Llegué temprano vistiendo un blazer que me quedaba un poco rígido en los hombros. Con mi portátil y copias impresas de mis diapositivas, porque aparentemente todavía creía que, si estaba lo suficientemente preparada, finalmente me verían como una adulta. Mi madre, Susan, tenía su cara de conversación seria, la que usaba cada vez que surgían facturas o problemas con los inquilinos, y mi padre, Richard, estaba recostado en su silla como si estuviera a punto de ver una actuación. El nombre de mi prima, Jessica, apareció en la conversación antes de que yo siquiera abriera mi portátil, con mi padre, Richard, diciendo algo sobre inspirarse en cómo ella manejaba sus planes de negocio. Esa debió haber sido mi primera señal de que esto no terminaría bien. Les expliqué todo. Les expliqué la demanda, el riesgo para las empresas que no cumplían con las regulaciones, la forma en que las multas podían cerrar operaciones enteras de la noche a la mañana. Hablé de cómo podía empezar en pequeño, centrarme en empresas locales,
expandirme a medida que construía una reputación y, eventualmente, ofrecer capacitación y monitoreo continuo por una tarifa mensual. Mencioné a los amigos que quería traer como socios, Chloe y Ethan, ambos de mi campo, ambos personas serias y trabajadoras que estaban dispuestas a invertir sus propios ahorros. Les mostré todo. La estructura del préstamo, el plan de amortización, los intereses que pagaría a lo largo de los años. Incluso incluí un escenario conservador y uno optimista. Cuando terminé, hubo un momento de silencio en el que realmente creí que estaban impresionados. Mi madre, Susan, estaba hojeando las páginas con esa ceja fruncida que pone cuando se concentra. Y mi padre, Richard, golpeaba la mesa con los dedos. Luego se inclinó hacia adelante y dijo, «Es una buena idea, pero esto no es un negocio real, Maya». Así de simple. No es un negocio real. Comenzó a explicar cómo la consultoría es inestable y cómo todo se basa en la reputación, y como si un par de clientes decidieran retirarse, todo se derrumbaría. Dijo que había demasiado riesgo en algo intangible y que sería irresponsable por su parte inmovilizar dinero en algo que no entendían. Mi madre, Susan, añadió que no veía ningún activo que pudieran embargar si algo salía mal. Esa fue la palabra que usó, embargar. Como si ya estuviera incumpliendo algo que aún no existía. Dijeron que debería adquirir más experiencia, ahorrar más dinero, y tal vez en unos años podría intentar algo más pequeño, como un servicio de soporte o tutorías. Dijeron que yo era inteligente, pero que no creían que estuviera lista para dirigir una empresa, y que era mejor tener un trabajo estable que perseguir una idea que había montado en mi portátil. Todo el tiempo que estuvieron hablando, sentí como se me apretaba la garganta. Porque esto no era solo por el dinero. Esto era por cada cena, cada comentario, cada vez que me habían dejado claro que no era yo en quien creían. Les di las gracias por escuchar, traté de mantener la voz firme, recogí mis copias impresas y regresé a mi pequeño apartamento, sintiendo que me acababan de decir, de una manera muy educada, que mis sueños eran bonitos, pero no estaban destinados a la vida real. Aproximadamente un mes después, tuvimos un gran fin de semana de boda familiar para una de mis primas, la que siempre decían que había nacido para ser una mujer de negocios. Si mis padres tenían una favorita fuera de sus propios hijos, era ella. La boda fue extravagante como solo mi familia puede lograr cuando quiere presumir. Había flores por todas partes, una banda, una elegante cena de ensayo y un brunch completo a la mañana siguiente. Pasé la mayor parte del tiempo haciendo pequeñas charlas educadas con parientes que solo me recordaban como la de las computadoras. Nadie preguntó por mi presentación. Nadie preguntó si había avanzado con algo. Fue como si esa reunión nunca hubiera ocurrido. El verdadero golpe en el estómago llegó en la recepción, durante uno de esos momentos incómodos en que el micrófono pasa de mano en mano y la gente empieza a hacer discursos que no estaban en el programa. Mi prima, Jessica, tomó el micrófono, agradeció a todos por venir, hizo una broma sobre lo estresante que es planear una boda y luego se volvió hacia mis padres, Richard y Susan, con una gran sonrisa. Dijo que quería darles un agradecimiento especial por creer en su proyecto y apoyar el hotel desde el primer día. Dijo que no habría podido lanzarlo sin su ayuda financiera, y que trabajaría todos los días para honrar esa confianza. Juro que sentí que la habitación se inclinó por un segundo. Estaba de pie cerca de la mesa del buffet, con un pequeño plato de ensalada que ni siquiera quería, y simplemente me congelé. Mis padres, Richard y Susan, sonreían, reían y saludaban como si esto fuera lo más natural del mundo. Vi a mi padre, Richard, levantar su copa mientras mi prima, Jessica, seguía hablando del hotel que estaban abriendo cerca de una popular zona turística y de cómo iba a ser un lugar moderno y acogedor que se sentiría como en casa. La gente aplaudió. Mi madre, Susan, se secó el rabillo del ojo como si estuviera emocionada. Y yo simplemente me quedé allí pensando, ¿tenían dinero para eso? Tenían dinero para un hotel, pero no tenían dinero para mí. Salí al patio, fingiendo que necesitaba aire, lo cual era técnicamente cierto porque sentía que no podía respirar. Me apoyé en un muro de piedra fría y miré las luces del estacionamiento, escuchando la música amortiguada que venía de las puertas. No era solo el dinero lo que dolía. Era la confirmación de que eran perfectamente capaces de hacer un gran movimiento financiero. Simplemente se negaron a hacerlo por mí. Para ellos, las habitaciones de hotel, un restaurante y un vestíbulo al que podías entrar eran reales.
Mis servicios, mi cerebro, mi trabajo, eran solo un concepto difuso que no podían respetar. Estaba entre llorar y disociarme cuando mi abuela, Eleanor, me encontró. Ella es una de esas personas que pueden leer una habitación desde el otro extremo. Y aparentemente, había leído mi cara desde el otro lado de la pista de baile. Se sentó a mi lado en un banco incómodo y dijo muy suavemente, «¿Vas a contarme qué haces escondida aquí?» Traté de restarle importancia, dije que solo estaba cansada, pero ella me conoce. Después de unos 30 segundos, preguntó, «¿Es por el hotel?» Y eso fue todo. La presa se rompió. Le conté todo. Le conté sobre la presentación, sobre la solicitud de préstamo, sobre lo cuidadosamente que lo había planeado, sobre cómo mi padre, Richard, lo había convertido en una charla sobre negocios reales. Le conté cuánto dolía escuchar a mi prima, Jessica, agradecerles un préstamo como si nada. Admití que no eran celos por el éxito de mi prima, Jessica. Era el patrón. Era el hecho de que nunca me vieron de la misma manera que la veían a ella. Mi abuela, Eleanor, escuchó en silencio, con las manos cruzadas en el regazo, asintiendo de vez en cuando, haciendo una pregunta aquí y allá solo para asegurarse de que entendía los detalles. Cuando me quedé sin palabras, soltó un largo suspiro y dijo, «He estado observando esto durante mucho tiempo». Me dijo que a veces la gente invierte en lo que les resulta familiar, no en lo que es realmente lo más inteligente. Dijo que mi padre, Richard, se veía a sí mismo en mi prima, Jessica, con su hotel y sus sueños inmobiliarios porque él había construido su vida sobre edificios físicos. Dijo que eso no significaba que yo fuera menos capaz, solo que les asustaba un poco porque no entendían lo que yo quería construir. Me apretó la mano y dijo que tenía todo el derecho a sentirme herida, pero que su ceguera no anulaba mi talento. Casi lloré de nuevo cuando dijo eso. La tarde siguiente, después del cansado brum de despedida donde todos fingían que no había tensión, mi teléfono sonó mientras estaba sentada en mi sofá, rodeada de ropa sucia que había querido doblar. Era mi abuelo, Arthur. Nunca me llamaba directamente a menos que algo fuera serio. Normalmente, solo le pasaba el teléfono a mi abuela, Eleanor. Dijo que quería que fuera, que necesitaba hablar conmigo en persona. Escuchar su voz así hizo que mi corazón se acelerara. Conduje hasta allí con una extraña mezcla de pavor y curiosidad, ensayando todas las posibles conversaciones que podríamos tener. Cuando entré en su casa, mi abuela, Eleanor, me abrazó como si no nos hubiéramos visto el día anterior. Y mi abuelo, Arthur, ya estaba en su pequeña oficina con papeles ordenados sobre su escritorio. No perdió el tiempo en charlas triviales. Dijo, «Tu abuela me habló de tu idea», y luego me hizo un gesto para que me sentara. Me senté en la misma silla donde solía hacer rompecabezas de niña. Y de repente, todo mi futuro estaba siendo discutido en ese mueble. Me pidió que le explicara el plan de nuevo, pero con mis propias palabras, sin diapositivas ni gráficos. Así lo hice. Le expliqué lo que quería hacer, qué tipo de clientes buscaría, cómo funcionarían los contratos, cuánto tiempo creía que tardaría la empresa en valerse por sí misma. Le hablé de los amigos que quería traer, Chloe y Ethan, de nuestros ahorros y hasta dónde nos llevarían. Escuchó atentamente, asintiendo, haciendo preguntas inteligentes, no sobre si esto era real, sino sobre cómo manejaría riesgos específicos. Se sintió como la primera vez en mucho tiempo que una persona mayor de mi familia me hablaba como si supiera lo que estaba haciendo. Luego me contó su historia. Había escuchado partes antes, pero nunca con tanto detalle. Él mismo había comenzado su propio negocio hace años con casi nada, solo algunas herramientas prestadas y un préstamo de un tío a quien todos consideraban loco por darle dinero. Dijo que la gente en ese momento pensaba que su idea era imprudente, que no había garantía de que funcionara, pero que una persona que creyera en él lo había cambiado todo. Dijo que no podía pretender entender todas las partes técnicas de lo que yo quería hacer, pero que entendía el riesgo y el trabajo duro. Ya había hablado con un abogado, dijo. Ya había movido algunas cosas. Deslizó una carpeta sobre el escritorio hacia mí y dentro había un borrador de un acuerdo de préstamo. No era suficiente para cubrir todo lo que había soñado, pero era suficiente para que empezáramos en una pequeña oficina con equipo básico. El préstamo tenía intereses, una tasa real, términos de pago, todo escrito.
Dijo que quería que esto fuera profesional, no un favor familiar, porque no quería que nadie dijera más tarde que los había manipulado o aprovechado de ellos. Se me cerró la garganta. Ni siquiera sé si le respondí de inmediato. Solo recuerdo mirar esas páginas y sentir, por primera vez, que alguien estaba poniendo dinero real, literal, detrás de la idea de que yo era capaz. Lloré frente a él, obviamente. Él me dio una palmada un poco torpe en el hombro y dijo, solo haz el trabajo, Maya, no te detengas cuando sea difícil. Eso fue lo que pidió a cambio. No lealtad, no obediencia ciega, solo esfuerzo. Firmé los papeles una semana después. Finalizamos los detalles y así, sin más, tuve el capital inicial que mis padres habían dicho que era demasiado arriesgado para desperdiciarlo en alguien como yo. Llamé a mis 2 amigos de la universidad, Chloe y Ethan, con quienes había estado soñando con empezar algo juntos, y les dije qué estaba sucediendo. Nos sentamos en mi pequeña sala de estar, rodeados de envases de comida para llevar, y redactamos nuestro propio acuerdo de sociedad en un portátil, discutiendo sobre títulos de trabajo y responsabilidades como niños jugando a ser empresarios, aunque era muy real. Encontramos una oficina pequeña, algo deprimente, encima de un salón de uñas en una fila de edificios antiguos que olía a productos químicos y alfombra vieja, pero era barata y el propietario no hacía muchas preguntas. Dividimos las responsabilidades como lo hacíamos en los proyectos escolares, solo que con mayores riesgos. Chloe se centró en las ventas y las relaciones con los clientes. Ethan se enfocó totalmente en las auditorías técnicas y la documentación, y yo traté de unirlo todo. Me encargué de las finanzas, las propuestas, los plazos del proyecto y cualquier cosa que no encajara perfectamente en el trabajo de otra persona. Compramos escritorios de segunda mano, usamos nuestros propios portátiles y decoramos el lugar con plantas que esperábamos que no murieran en 2 semanas. Le dimos a la empresa un nombre neutral y serio que no incluía ninguno de los nuestros porque queríamos que los clientes nos tomaran en serio. Esos primeros años fueron brutales. No voy a fingir que fuimos un cuento de hadas empresarial. Trabajamos horas ridículas, viviendo de café y de cualquier comida que pudiéramos recalentar en un microondas que probablemente debería haber sido jubilado hace una década. Tenía reuniones con clientes potenciales durante el día y luego me quedaba despierta hasta tarde escribiendo políticas, procedimientos y propuestas. Hicimos talleres gratuitos en grupos de negocios locales tratando de explicar por qué el cumplimiento no era opcional, por qué nos necesitaban antes de que algo saliera mal, no después. Mucha gente asentía cortésmente y luego nos ignoraba. Nuestra primera gran oportunidad llegó cuando una empresa financiera de tamaño mediano en la ciudad tuvo un incidente que no pudieron ocultar. Nada que saliera en las noticias, pero lo suficientemente grave como para que los reguladores les dijeran alto y claro que necesitaban limpiar su desorden. Alguien que conocía a alguien que había asistido a uno de nuestros talleres gratuitos nos pasó el nombre. Y de repente, yo estaba sentada en una sala de conferencias con un grupo de ejecutivos nerviosos preguntándome si podía ayudarles a evitar ser destruidos. Lo dimos todo en ese proyecto. Revisamos sus sistemas, documentamos sus deficiencias, reescribimos sus políticas, capacitamos a su personal y nos quedamos en sus oficinas hasta altas horas de la noche, a veces terminando sesiones en habitaciones que los equipos de limpieza ya intentaban aspirar. Cuando finalmente nos pagaron, después de retrasar la factura hasta la fecha límite porque las finanzas se respaldaban, el dinero cubrió una oficina mejor y el salario de nuestro primer empleado a tiempo completo. También nos dio algo muy valioso, una fuerte referencia. Mientras todo esto sucedía, mis padres, Richard y Susan, pasaban por su propia versión de tiempos difíciles. Excepto que cuando hablaban de ello, siempre eran las víctimas del mercado, nunca los autores de sus malas decisiones. El hotel que habían ayudado a financiar a mi prima, Jessica, no fue exactamente el éxito instantáneo que habían imaginado. Hubo retrasos, costos adicionales, problemas con los contratistas y muchas ilusiones. Oía cosas de pasada, pequeños comentarios sobre tasas de ocupación, promociones y gastos imprevistos, pero nadie se sentó nunca conmigo a hablar de ello. Solo observaba desde la distancia cómo mi negocio crecía lentamente y el suyo luchaba. Llegamos a un punto de quiebre cercano, aproximadamente 2 años después, cuando uno de nuestros clientes más grandes retrasó un pago enorme por lo que pareció una eternidad.
Habíamos contratado personal basándonos en ese contrato, adquirido más espacio de oficina, y de repente estábamos mirando nuestras cuentas y dándonos cuenta de que no podíamos pagar la nómina y el alquiler al mismo tiempo si ese dinero no llegaba. Pasé noches mirando hojas de cálculo, tratando de no vomitar por el estrés. Una tarde, en medio de ese caos, uno de mis socios, Chloe, me espetó, diciendo que había prometido demasiado y los había arrastrado a algo que iba a colapsar. Tuvimos una larga y fea discusión en la oficina, con voces alzadas, la puerta cerrada, ambos diciendo cosas de las que nos arrepentimos a los pocos minutos. Ella dijo que estaba pensando en vender su parte y cortar sus pérdidas. Yo le dije que, si quería abandonar, simplemente lo dijera y dejara de actuar como si la hubiera engañado. Se volvió personal. Se volvió cruel. Si estás imaginando un desacuerdo profesional, todavía lo estás imaginando demasiado cortésmente. Esto fue crudo y desordenado y lleno de todo el miedo que ambos intentábamos no mostrar. Nos mantuvimos unidos por el hilo más delgado. El cliente finalmente pagó. Después de lo que pareció una eternidad de que estamos procesando, pudimos respirar de nuevo. Hicimos cambios después de eso. Ajustamos la forma en que estructuramos los pagos. Dejamos de permitir que los clientes nos arrastraran solo porque eran más grandes que nosotros. Pero ese susto dejó una marca. Me recordó que el préstamo de mi abuelo, Arthur, no era un escudo mágico. Todavía podíamos perderlo todo si no teníamos cuidado. También me hizo más protectora de lo que estábamos construyendo. Más consciente de que cada decisión tenía un costo. Para cuando llegamos a la marca de los 4 o 5 años, aproximadamente 2 años antes de que todo se cerrara en ese primer año de pandemia, las cosas realmente parecían estables por una vez, casi como lo había imaginado ese día en la mesa de mis padres. Teníamos un equipo pequeño pero sólido. Contratos con empresas que pagaban a tiempo, referencias que llegaban sin que las mendigáramos. Abrimos una segunda oficina, incluso ligeramente menos deprimente, en una ciudad cercana porque la demanda existía. Y finalmente teníamos un colchón en nuestra cuenta bancaria que no desaparecía en cuanto vencía el alquiler. Usé ese dinero para hacer lo que había estado pensando desde que firmé esos papeles en la oficina de mi abuelo, Arthur. Les pagué. Tuvimos una pequeña, algo incómoda, pero emotiva reunión solo nosotros tres, mis abuelos, Eleanor y Arthur, y yo, en su mesa del comedor. Traje un cheque por el monto total del préstamo, más cada $1 de interés que se había acordado. Presenté un resumen simple de mis finanzas, no porque me lo pidieran, sino porque quería que vieran que esto era real, que su fe en mí realmente se había convertido en algo tangible. Mi abuelo, Arthur, leyó los números lentamente, asintió y luego me miró con una expresión que me apretó el pecho, orgullo, alivio, algo así. Intentó bromear diciendo que echaría de menos los pagos regulares porque le hacían sentir como un banquero, pero pude darme cuenta de que este momento era importante para él. Mi abuela, Eleanor, lloró. Hacen eso de fingir que ambos están bien y luego uno se limpia la cara y el otro finge no darse cuenta. Después de eso, les ayudé a mudarse a un lugar más pequeño, más cerca de clínicas y supermercados, porque la casa que tenían era demasiado grande para ellos, especialmente con algunos problemas de salud que empezaban a aparecer. Pagué la diferencia. No como un gran gesto, solo como un silencioso agradecimiento. Se sintió como lo más natural del mundo. Mientras tanto, el hotel apenas se mantenía a flote. Luego llegó la pandemia, la que cerró todo durante meses e hizo que la gente cancelara viajes, eventos, cualquier cosa que implicara estar en el mismo edificio que extraños. El hotel de mi prima, Jessica, dependía de turistas y viajes de negocios. De repente, no había turistas, y los viajes de negocios se convirtieron en videollamadas y correos electrónicos. Mis padres, Richard y Susan, ya habían invertido más dinero en el lugar, tratando de ayudar a mi prima, Jessica, a mantenerse a flote. Habían garantizado préstamos, contraído más deudas, se habían convencido de que, si simplemente resistían, las cosas se recuperarían. No fue así. El hotel cerró oficialmente. Fue temporal, pero todos sabíamos lo que eso significaba. Mi madre, Susan, me llamó poco después de que la noticia comenzara a difundirse, y pude escucharla en su voz antes de que siquiera pronunciara las palabras.
Comenzó hablando de lo difíciles que eran los tiempos, de cómo nadie podría haber predicho nada de esto, de lo injusto que era. Luego dijo que les faltaba un poco para algunos pagos bancarios y preguntó si podía ayudar con un préstamo solo por unos meses. Hice preguntas. ¿Cuánto necesitaban? ¿Cuál era el plan? ¿Qué estaban dispuestos a ofrecer como garantía? Uno pensaría que la había insultado. Se ofendió de que lo estuviera tratando como una conversación de negocios y me recordó que eran mis padres. Mi padre, Richard, tomó el teléfono y fue directo a la culpa. Dijo, después de todo lo que hemos hecho por ti, lo menos que puedes hacer es ayudarnos a superar esto. Dijo, mi negocio ni siquiera existiría sin el ejemplo que ellos dieron. Dijo, las familias se apoyan mutuamente. Le dije que no, no al instante, no con frialdad, pero sí con claridad. Dije que mi empresa tenía sus propias obligaciones, que teníamos empleados que dependían de nosotros y que no iba a poner eso en peligro para cubrir un agujero que él había cavado al hacer una inversión arriesgada sobre la cual nunca pidió mi opinión. Dije que lamentaba lo que estaban pasando, pero que yo no era su banco. El silencio al otro lado de la línea fue denso. Luego dijo, realmente eres una desagradecida, y colgó. No hablamos durante un tiempo después de eso. Al menos yo no hablé directamente con ellos. Me enteré de ellos a través de parientes, a través de mi abuela, Eleanor, a través de publicaciones ocasionales pasivo-agresivas en una aplicación de redes sociales donde mi madre, Susan, se quejaba de cómo los hijos modernos solo se preocupaban por el dinero. Todo era muy vago, nada que me nombrara directamente, pero todos entendían de quién estaba hablando. Traté de concentrarme en mi trabajo, en mis amigos, en mis abuelos. Traté de convencerme de que, una vez que el polvo se asentara, tal vez podríamos hablar de nuevo como adultos. Luego llegó el aniversario de bodas de mis abuelos, el grande, de esos que la gente celebra con discursos y presentaciones de diapositivas y todo eso. Mis abuelos, Eleanor y Arthur, celebraban 50 años juntos, lo cual es impresionante, especialmente considerando el circo en que se había convertido la familia. Me ofrecí a organizar el evento, en parte porque quería hacer algo por ellos, en parte porque necesitaba sentir que era capaz de darles un día mejor que el caos que los rodeaba. Reservamos un bonito espacio para eventos en un hotel local, el tipo de lugar que mi prima, Jessica, probablemente se habría burlado cuando todavía estaba convencida de que su lugar sería el nuevo favorito de la ciudad. Pagué la comida, trabajé con el personal, elegí las decoraciones, traté de que se sintiera cálido y festivo sin convertirlo en un cuento de hadas falso. La gente llegó lista para beber, comer y contar historias sobre la pareja que de alguna manera había mantenido todo unido todos esos años. Durante la mayor parte de la noche, logré ignorar a mis padres, Richard y Susan. Estaban allí, por supuesto, vestidos como si nada estuviera mal, sonriendo, esa sonrisa tensa que usas cuando quieres que todos piensen que sigues ganando. Los vi varias veces por el rabillo del ojo, hablando con otros invitados, gesticulando por la sala como si estuvieran explicando algo importante. Hice mis tareas, me aseguré de que mis abuelos estuvieran cómodos, revisé la comida, me reí con las historias. Me dije a mí misma que podía sobrevivir unas horas fingiendo que todo estaba bien. En algún momento, sin embargo, empecé a captar fragmentos de conversaciones que me tensaron la mandíbula. Mis padres, Richard y Susan, estaban hablando a la gente sobre mi negocio, no de una manera orgullosa pero veraz, sino en esta versión reescrita de la historia donde ellos habían sido mis mentores, mis luces guía, mis inversores en espíritu, sino en efectivo. Escuché a mi padre, Richard, decirle a una pareja que me había animado a dar el salto a la consultoría porque vio que tenía cabeza para los negocios. Escuché a mi madre, Susan, decir que habíamos tenido largas conversaciones sobre el riesgo y la responsabilidad cuando yo estaba empezando. En un momento, mi padre, Richard, incluso insinuó que ellos habían ayudado con los costos iniciales. Eso casi hizo que me temblara el ojo. Me acerqué, fingiendo que necesitaba coger algo de una mesa cercana, solo para confirmar que no estaba alucinando. Pero no, realmente estaban reclamando mi historia como parte de su legado. Como si el préstamo que le dieron a mi prima, Jessica, se me hubiera aplicado emocionalmente también a mí. Una cosa era negarse a apoyarme cuando lo necesitaba y luego pedirme que lo rescatara más tarde. Otra era pararse en una habitación llena de gente y fingir que ellos habían sido la razón de mi éxito.
Había escrito un pequeño discurso seguro para la celebración. Tenía un par de chistes, algunos dulces recuerdos y un simple brindis por mis abuelos. Nada controvertido, nada hiriente. Sin embargo, allí de pie, escuchando a mi padre, Richard, presumir de sus consejos de negocios, sentí que algo dentro de mí se rompía. Mantuve mi rostro neutral, ayudé a mi abuela, Eleanor, a sentarse cerca del centro de la sala, esperé a que los discursos informales terminaran y luego tomé el micrófono cuando alguien pronunció mi nombre. Al principio, me apegué al plan. Hablé de cómo se habían conocido mis abuelos, Eleanor y Arthur, cómo se habían apoyado mutuamente en tiempos difíciles, cómo su casa siempre se había sentido como un lugar seguro. La gente se rió con algunas historias ligeras, aplaudió al mencionar sus 50 años juntos. Luego cambié. Dije que mis abuelos me habían enseñado algo importante sobre lo que significa creer realmente en alguien, no solo con palabras, sino con apoyo real cuando cuenta. Hablé de cómo hace años había acudido a personas a las que amaba y respetaba con una idea de negocio y un plan detallado y cómo me habían dicho que era demasiado arriesgado, demasiado intangible, demasiado irreal. No nombré a mis padres, pero no tuve que hacerlo. El ambiente cambió. Luego dije que mis abuelos habían escuchado, habían hecho preguntas y habían decidido respaldarme. No porque entendieran completamente lo que estaba haciendo, sino porque sabían quién era yo. Dije que sin su préstamo, su confianza y su insistencia en tratarme como una adulta capaz, mi empresa no existiría. Les agradecí por poner su dinero donde estaba su creencia, por firmar documentos reales, por arriesgarse conmigo cuando la opción más segura habría sido mantener sus ahorros intactos. Dije que ellos eran la razón por la que pude devolverles el dinero con intereses y aún tener un negocio que me permitía ayudarlos ahora. Terminé el discurso con un brindis específicamente por ellos, llamándolos las únicas personas de mi familia que realmente me respaldaron cuando importaba. La sala quedó en silencio de esa manera en que todos entienden lo que se dice con todas las palabras que no se pronuncian. Mis padres, Richard y Susan, estaban inmóviles como piedras. Mi prima, Jessica, parecía querer hundirse en el suelo. Los ojos de mi abuela, Eleanor, estaban húmedos de nuevo, pero esta vez su expresión era complicada, una mezcla de orgullo e incomodidad. Bajé, entregué el micrófono y traté de actuar como si mi corazón no estuviera golpeando en mis oídos. Sabía que acababa de encender una mecha. No estaba segura de cuán grande sería el incendio. No tardé en averiguarlo. Quizás 15 minutos después, estaba cerca de la mesa de postres revisando el pastel cuando mi padre, Richard, se me acercó con el tipo de sonrisa que podría cortar el cristal. Se inclinó y dijo entre dientes, ¿era realmente necesario eso? Le pregunté a qué se refería, aunque ambos lo sabíamos. Dijo que los había humillado a él y a mi madre, Susan, delante de todos, que los había hecho parecer personas egoístas que nunca habían hecho nada por mí. Le dije que simplemente había dicho la verdad. Dije que no mencioné sus nombres. No mentí. Simplemente declaré quién me había dado realmente ese préstamo. Dijo que yo era una desagradecida, que me habían dado una infancia estable, buenas escuelas, que habían sentado las bases de todo lo que tenía. Mi madre, Susan, apareció a su lado como si hubiera estado esperando su señal. Dijo que había aireado los asuntos familiares en público y que era asqueroso. Seguimos discutiendo así, con las voces cada vez más altas, aunque yo trataba de mantener la mía moderada. Luego sacó a colación el hotel, el dinero que habían perdido por el bien de la familia y como todo lo que él había pedido era un poco de ayuda. Algo en mí se rompió de nuevo. Dije, con mi voz finalmente alzándose, que ellos fueron quienes eligieron hundir dinero en un hotel sobre el que nunca se me consultó. Que se habían negado a mover un dedo cuando yo había acudido a ellos con un plan y que la única vez que habían suplicado fue cuando sus propias decisiones explotaron. Dije que ya no iba a ser el plan de respaldo del que solo se acordaban cuando necesitaban un cheque. Dije que mis abuelos habían estado allí cuando importaba y que eran ellos quienes merecían el crédito. No fue mi mejor momento. Estaba temblando, con el pecho apretado, consciente de que toda la sala se había quedado en silencio. La gente estaba mirando. Mi prima, Jessica, miraba sus zapatos. Mi abuela, Eleanor, parecía querer desaparecer, pero las palabras ya habían salido y no podía retractarme. El resto de la noche se difuminó.
Algunas personas intentaron fingir que no había pasado nada. Otros susurraban en las esquinas. Ayudé a limpiar, abracé a mis abuelos, Eleanor y Arthur, y luego me fui a casa y tuve una de esas lloronas feas que te dejan con dolor de cabeza durante horas. Sabía que los había lastimado también a ellos, aunque mi intención fuera defenderlos. A la mañana siguiente, mi abuela, Eleanor, me envió un mensaje. Dijo que entendía por qué estaba enojada, que no me equivocaba en cómo habían sucedido las cosas, pero que ver a la familia pelear así en su aniversario le había roto un poco el corazón. Me pidió que pensara si mi enojo valía la pena para destrozar todo. Lo pensé. Lo pensé durante noches sin dormir y largos días en la oficina, reviviendo cada conversación que habíamos tenido. Pensé en ser una niña que siempre se sintió de segunda categoría, en ser una adulta que finalmente construyó algo solo para ver a sus padres intentar reescribir la historia. También pensé en mis abuelos, en cómo no deberían tener que arbitrar a adultos de 70 y 30 años. Me sentí culpable y furiosa al mismo tiempo. Lo que aún no me daba cuenta del todo era que mis padres no habían terminado. Apenas estaban empezando su propia versión de control de daños. Comencé a escuchar de parientes que de repente tenían opiniones muy firmes sobre mi comportamiento. Opiniones que sonaban sospechosamente como si estuvieran leyendo el mismo guión. Un tío me llamó para decirme que tenía que disculparme, no solo con mis padres, sino con toda la familia porque había faltado el respeto a las personas que me habían criado. Una tía me envió un largo mensaje sobre cómo había manipulado emocionalmente a los abuelos para que invirtieran en mi negocio, insinuando que me había aprovechado de su amor. Al principio, intenté corregir el registro. Expliqué lo que realmente había sucedido, que el préstamo había sido formal, que había documentos, que mis abuelos habían tomado su propia decisión. Algunas personas escucharon, la mayoría no. Es más fácil, aparentemente, creer que la chica tranquila de las computadoras se convirtió en una tiburón de los negocios sin corazón que aceptar que los padres de oro podrían haberse equivocado. El verdadero desastre comenzó cuando las mentiras salieron del chat familiar y se metieron en mi vida profesional. Uno de nuestros clientes a largo plazo solicitó una reunión para discutir algunas preocupaciones. Fui con mi mejor cara de todo está totalmente bien, esperando quizás algún comentario sobre nuestro último proyecto o una pregunta sobre precios. En cambio, comenzaron a hacer preguntas extrañas y cuidadosamente formuladas sobre si había habido algún problema de integridad en la dirección de la empresa. Mencionaron haber oído cosas sobre conflictos familiares, sobre mí presionando a parientes ancianos para inversiones, sobre dinámicas complicadas que podrían reflejarse en nuestra toma de decisiones. En medio de esa conversación, sacó su teléfono y me mostró un mensaje reenviado con el nombre de mi padre, Richard, en la parte superior y un muro de advertencias vagas sobre confiarme cualquier cosa sensible. Supe de inmediato de dónde venía. El cliente nos había sido presentado originalmente por alguien que conocía a mi padre, Richard. No hizo falta ser un genio para atar cabos. Hice todo lo posible para detenerlo, explicando la historia real, ofreciendo mostrar copias redactadas de los acuerdos. Pero hay un límite a lo que puedes hacer cuando ya se ha vertido veneno en el oído de alguien. Terminaron el contrato y luego, discretamente, no lo renovaron. En el papel, simplemente cambiaron de dirección. En realidad, habíamos sido difamados. Estaba furiosa y aterrorizada. Perder a ese cliente dolió de una manera que pude sentir en cada balance. Había sido una de nuestras 3 cuentas principales y una gran parte de la estabilidad que pensábamos que finalmente habíamos construido. Pero más que eso, me hizo darme cuenta de que mis padres estaban dispuestos a dañar mi negocio, no solo mis sentimientos. Los confronté por mensaje de texto porque en ese momento no confiaba en mí misma para mantener la calma en una llamada. Mi padre, Richard, lo negó todo. Obviamente, dijo que solo había compartido preocupaciones como padre y que si alguien tomaba decisiones de negocios basándose en chismes, eso no era culpa suya. Mi madre, Susan, se reafirmó en la narrativa de que yo había utilizado a mis abuelos. El estrés se extendió de nuevo a la empresa. Mi socia, Chloe, la que había discutido conmigo durante esa crisis de pago, finalmente se desmoronó. Dijo que no podía seguir viviendo en una telenovela donde cada pocos meses un nuevo drama amenazaba el trabajo que estábamos haciendo. Dijo que me respetaba y creía en lo que habíamos construido, pero que estaba agotada por el latigazo emocional.
Volvimos a discutir en la oficina, pero esta vez hubo menos gritos y más resignación fría. Unas semanas después, me dijo que se iba, vendiendo su parte y siguiendo adelante. Negociamos la salida limpiamente. Más tarde, después de que terminara el caso judicial, me envió una pequeña tarjeta que decía: «Me alegro de que hayas ganado esto». Nunca reconstruimos la amistad, pero no había amargura entre nosotras. Dolió, pero no nos rompió. Redistribuí la carga de trabajo, ascendí a alguien que se había ganado mi confianza y mantuve la empresa estable el tiempo suficiente para que la siguiente temporada se sintiera normal de nuevo. Sentía que todo se derrumbaba a la vez. Empecé a ir a terapia, no porque de repente tuviera una profunda creencia en los viajes de salud mental, sino porque necesitaba una hora a la semana en la que alguien me escuchara sin tomar partido. Incluso ella levantó las cejas cuando le expuse todas las formas en que mis padres se habían insertado en mi vida. Incluso cuando había intentado construir algo separado. Por esa época, tomé una decisión que me pareció a la vez mezquina y absolutamente necesaria. Bloqueé a mis padres en todas las aplicaciones. Bloqueé sus números. Les envié un último mensaje, largo y cuidadoso, diciendo que hasta que no dejaran de mentir sobre mí y de intentar sabotear mi negocio, no quería contacto. Dije que me mantendría conectada con mis abuelos, pero que había terminado de fingir que teníamos una relación normal entre padres e hijos. Luego pulsé enviar e inmediatamente me sentí aliviada y enferma. Aproximadamente un mes después, mi abuelo, Artur, falleció mientras dormía. No hubo una larga estancia en el hospital, ni una despedida dramática. Simplemente una mañana en la que no despertó. Mi abuela, Eleanor, me llamó, con la voz pequeña y temblorosa, y conduje hasta su casa con las manos apretando el volante tan fuerte que me dolían. El dolor me golpeó con fuerza. Cuando mi abuela me llamó para decírmelo, apenas podía respirar. El funeral fue multitudinario. Él era una de esas personas que en silencio había ayudado a muchos otros a lo largo de los años, y todos acudieron a despedirse. Mis padres, Richard y Susan, estaban allí, por supuesto. No hablamos más allá de un saludo rígido. El aire entre nosotros se sentía como un cristal que podría romperse si alguien respiraba mal. Me centré en mi abuela, Eleanor, en la logística, en asegurarme de que la ceremonia transcurriera sin problemas. Coordiné con la persona que dirigía el servicio, organicé los detalles con el lugar que gestionaba la recepción. Era más fácil estar ocupada que sentarse y sentir. Después del funeral, vino todo el horrible proceso de lidiar con papeleo, testamentos y bienes. Sabía que mi abuelo, Artur, había dejado algunas cosas en orden, pero no tenía idea exactamente de que hasta que nos sentamos en una oficina con estantes llenos de aburridas carpetas y fotos de paisajes genéricos en las paredes. El abogado revisó la lista con calma, explicando que iba a dónde. Había algunos ahorros, algunas pequeñas inversiones, la casa de la que se habían mudado mis abuelos, y otra propiedad que me hizo apretar la garganta cuando la mencionó, la vieja casa del lago. Mi abuelo, Artur, había heredado ese lugar mucho antes de casarse con mi abuela, Eleanor, y el título había permanecido a su nombre todo el tiempo, por lo que era una de las pocas propiedades que realmente pasaba por su testamento en lugar de pasar automáticamente a ella. El abogado lo explicó cuidadosamente. Mis abuelos habían estructurado sus bienes hace años. La casa del lago no fue tratada como propiedad conyugal compartida como sus otras casas. Podría ser traspasada a través de su testamento. No se trataba de dejar fuera a mi abuela. Era parte de un plan de bienes que habían acordado con su abogado años antes. Esa casa era el telón de fondo de la mitad de mis recuerdos de infancia. Veranos cayéndome del muelle. Inviernos mirando el agua helada. Fines de semana familiares donde los adultos bebían y hacían barbacoas mientras nosotros corríamos medio salvajes. No había estado allí en años, pero la idea de que se vendiera a extraños me revolvió el estómago. Cuando el abogado dijo que me la dejaban a mí y a uno de mis primos, Daniel, sentí una mezcla aguda y complicada de dolor y gratitud. También sentí que mi padre, Richard, se puso visiblemente tenso a mi lado. Siempre había hablado de esa casa como su futuro proyecto de jubilación. Tenía planes de renovaciones, de alquilarla, de convertirla en alguna escapada rentable. Escuchar que iría a mí y a un primo en lugar de a él fue como ver a alguien ser abofeteado sin que nadie se moviera. Apretó la mandíbula.
No dijo nada. Simplemente se levantó y salió de la habitación antes de que la reunión terminara. Me quedé. Escuché mientras el abogado explicaba las condiciones, las responsabilidades compartidas, las opciones. Mi abuela, Eleanor, me apretó la mano. Dijo en voz baja más tarde que mi abuelo, Arthur, quería que tuviera algo que no pudiera ser arrebatado por un rumor. Dijo que había elegido esa propiedad a propósito. Le di las gracias, pero por dentro me preparaba porque sabía que mi padre, Richard, no iba a dejarlo pasar. Las siguientes semanas fueron un borrón de dolor y logística. Pasé noches en el nuevo apartamento de mi abuela, Eleanor, asegurándome de que comiera, respondiendo llamadas, ayudándola a ordenar ropa y papeles viejos. Mis padres, Richard y Susan, se mantenían al margen, educados pero gélidos. Una tarde en su cocina, mi padre, Richard, me arrinconó. Dijo con un tono tranquilo pero furioso que la casa del lago obviamente debería haber sido para él, y que lo lógico sería que yo le firmara mi parte, o al menos que accediera a venderla para que él pudiera administrar los ingresos correctamente. Le dije que no. Dije que no la vendería, que no firmaría nada, que no se la entregaría para que él la revendiera, hipotecara o hiciera lo que sea que tuviera en mente esta vez. Dije que me la habían dado a mí y que tenía la intención de conservarla, incluso si terminaba usándola solo como un lugar tranquilo para sentarme junto al agua y respirar. Su rostro se puso rojo. Me acusó de poner a mis abuelos en su contra, de hacerme la víctima hasta que ellos sintieron que tenían que compensarme. Dijo que estaba destruyendo a la familia. Unos meses después del funeral, volví a recibir una llamada del abogado. Mi padre, Richard, estaba impugnando el testamento. Alegaba que mi abuelo, Arthur, había sido influenciado o manipulado, que no estaba en sus cabales cuando tomó algunas decisiones. Ver esas palabras por escrito sobre un hombre que había sido lúcido e intencional hasta el final me hizo sentir físicamente enferma. La idea de que me pintaran como una nieta intrigante que había retorcido la mente de su abuelo para conseguir una casa era casi graciosa en lo lejos que estaba de la realidad. Casi. Al mismo tiempo, mis padres, Richard y Susan, intensificaron la campaña de desprestigio. Empecé a oír hablar de publicaciones en grupos comunitarios, sin nombrarme directamente, pero describiendo a cierta empresaria en el mundo de la seguridad de datos que usaba dinero familiar obtenido por medios cuestionables. Vi capturas de pantalla de mensajes que mi padre, Richard, había enviado a personas del círculo empresarial de nuestra ciudad, advirtiéndoles que tuvieran cuidado al hacer negocios conmigo porque yo era emocionalmente inestable y vengativa. No se trataba solo de la casa. Se trataba de castigarme por no permanecer en mi papel asignado. Llegué a un punto de quiebre. Me senté con una abogada, le expuse todo, le mostré mensajes, capturas de pantalla, la línea de tiempo. Ella escuchó, hizo preguntas y luego dijo muy simplemente, tiene motivos para responder. Responder en este caso significaba presentar mi propia acción legal por difamación, documentando las formas en que sus mentiras nos habían costado clientes y puesto en riesgo la reputación de mi empresa. Se sentía surrealista, sentarse en una oficina estéril hablando de llevar a mis propios padres a juicio. Pero en ese momento, también sentía que era el único lenguaje que finalmente podrían respetar. Los meses siguientes fueron exactamente el tipo de cosas que siempre había querido evitar. Papeleo legal, audiencias, idas y venidas entre abogados, declaraciones bajo juramento. Tuve cuidado de mantener el enfoque estrecho. No estaba tratando de demandarlos por daño emocional o trauma infantil. Estaba abordando mentiras muy específicas y daños financieros muy específicos. En cuanto a la herencia, el testimonio de mi abuela, Eleanor, y la documentación del abogado fueron claros. Mi abuelo, Arthur, estaba en su sano juicio. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. En cuanto a la difamación, los mensajes y publicaciones que habían parecido insignificantes y molestos de repente se convirtieron en pruebas. Fue agotador, humillante y extrañamente esclarecedor. Algunos parientes se alejaron por completo, no queriendo estar en medio. Otros admitieron en voz baja que entendían por qué estaba haciendo esto, aunque desearan que no hubiera llegado tan lejos. Mi madre, Susan, jugó la carta de la madre devastada donde pudo, hablando de lo desgarrador que era que su hija hubiera arrastrado a la familia a los tribunales. Mi padre, Richard, se mantuvo frío,
convencido de que estaba librando una batalla justa para defender su legado. Al final, después de casi un año de presentaciones, testimonios, esperas y 2 grupos de abogados que les recordaban discretamente a mis padres lo mal que les podría ir si seguían adelante, las decisiones no fueron dramáticas. El abogado de mis padres les había dejado bastante claro que prolongar las cosas por más tiempo, con la evidencia apilada como estaba, solo les saldría más caro. No hubo aplausos lentos ni confesiones dramáticas. El tribunal mantuvo el testamento. La casa del lago permaneció dividida entre mi primo, Daniel, y yo. Él era el sobrino de mi padre, y cuando lo llamé al respecto, dijo que no quería verse arrastrado a más dramas familiares. Aceptó venderme su parte en un mes, de forma justa y rápida, y ambos salimos de ese trato aliviados. Utilicé una mezcla de ahorros y un pequeño préstamo garantizado contra la propiedad para pagarle. Y por primera vez en mi vida, había un trozo de tierra con mi nombre donde realmente podía respirar. El intento de mi padre, Richard, de alegar influencia indebida fracasó ante las pruebas reales. En cuanto a la difamación, llegamos a un acuerdo que incluía una retractación pública escrita de las afirmaciones específicas publicadas en los mismos grupos e hilos donde habían circulado las insinuaciones originales. Enviada directamente a los mismos contactos comerciales a los que había enviado mensajes, y la cobertura de mis gastos legales. No hubo confesión de culpa, por supuesto. Nunca la hay con gente como él. Pero se trazó una línea de manera oficial e innegable. El verdadero castigo para mis padres, sin embargo, no vino de mí. Vino de las matemáticas. Las deudas del hotel, las garantías que habían firmado y los préstamos acumulados sobre malas decisiones finalmente los alcanzaron. Vendieron su gran casa, redujeron el negocio, vieron desaparecer su crédito, y mi prima, Jessica, que había sido arrastrada a ese desastre, cortó el contacto durante un tiempo por pura vergüenza. A veces la gente me pregunta si me siento reivindicada al ver todo eso. No sé si esa es la palabra correcta. Hay una satisfacción oscura y fea al saber que no cedí, que no entregué la casa ni escribí un cheque solo para mantener la paz. También hay dolor. Perdí la idea de los padres a los que había intentado aferrarme. La versión de ellos que algún día podría despertar y darse cuenta de cuánto daño habían hecho. Esa versión no existe. Lo que tengo en cambio es distancia, límites y una casa en el lago. Voy allí a veces sola o con un par de amigos cercanos. No es glamorosa. Los muebles están anticuados. El muelle necesita reparaciones. Y hay un olor a humedad en los armarios sin importar cuántas ventanas abra. Pero cuando me siento en el porche y miro el agua, siento algo que no sentí mucho al crecer. Calma. Recuerdo la voz de mi abuelo, Arthur, diciéndome que solo hiciera el trabajo y no me detuviera cuando se pusiera difícil. Recuerdo la risa cansada de mi abuela, Eleanor. Mi relación con ella es complicada ahora. Me quiere, pero también quiere a su hijo, y tiene que vivir en el mismo pueblo pequeño donde todos tienen una opinión. La visito la mayoría de las semanas para tomar café en la mesa de su cocina y arreglar cualquier pequeña cosa que ella diga que está rota. Me pregunta sobre mi trabajo, escucha cuando hablo de plazos y empleados y riesgos. Y a veces me aprieta la mano, me mira y me dice que se alegra de que le pagué el préstamo, y me dice que se alegra de que me defendiera. No tengo un final pulcro para esto. No hubo una reunión dramática, ni una disculpa con lágrimas donde mis padres de repente lo entendieron todo. No hubo un momento en que los perdoné y nos abrazamos frente a un atardecer. Ellos están viviendo su vida, reducida y todavía convencidos de que son ellos los que fueron agraviados. Yo estoy viviendo la mía, dirigiendo una empresa que sobrevivió tanto a la crisis de salud como a la guerra familiar con cicatrices que trato de llevar en lugar de fingir que no están ahí. Si hay algo cercano a la paz en todo esto, es el simple hecho de que dejé de rogar que me creyeran. Dejé de presentar mi caso como una adolescente con una presentación de diapositivas. Dejé de esperar a que me vieran como algo más que la niña rara de las computadoras. Construí algo de todos modos. Ellos intentaron reescribir la historia y yo conté otra versión en voz alta. Perdí algunas cosas que pensé que necesitaba, como la fantasía de una familia que me apoyara. Conservé lo único que importa más de lo que sabía, el derecho a decidir qué sacrificaré y qué no por personas que solo aparecen cuando hay algo para ellos. Esa es toda la desordenada verdad.
No estoy tratando de ser la heroína ni la villana de nadie. Simplemente dejé de interpretar el papel que ellos escribieron para mí. Luego estaban las personas que evitaban el tema por completo. Me invitaban a salir, hablaban de trabajo, citas, jefes malos, lo que fuera, y ni una sola vez preguntaban por mis padres, como si tuvieran miedo de que mencionarlos me hiciera llorar en público. A veces lo agradecía. Otras veces quería agarrarlos por los hombros y decir, se les permite preguntar. Es mi vida, no un escándalo que vayan a pillar como un resfriado. Pero no lo hacía. Simplemente dejaba que el hueco se quedara ahí. Otra cosa invisible en la habitación. Mi abuela, Eleanor, siguió caminando por esa cuerda floja en la que solo ella parecía dispuesta a equilibrarse. Llamaba para contarme una nueva receta que había probado o algún drama de vecinos. Y luego su voz se suavizaba y decía cosas como, tu madre, Susan, todavía te quiere. Ya sabes, simplemente no sabe cómo demostrarlo. Esa frase siempre me hacía querer reír y gritar al mismo tiempo. Yo respondía algo neutral como, sé que estás en una posición difícil, porque sí lo sabía. Estaba atrapada entre el hijo que había criado y la nieta que había visto crecer a la sombra de las decisiones de ese hijo. Finalmente, me preguntó si estaría dispuesta a verla en la casa del lago. Dijo que quería ir una vez más mientras aún se sentía lo suficientemente fuerte como para subir las escaleras y hacer el viaje. Dije que sí, en parte por ella y en parte por mí. Quería ver cómo se sentía el lugar con ella allí. No solo como un refugio de todo, sino como un pedazo de la vida que había construido con mi abuelo, Arthur. Fuimos un fin de semana templado, cuando el clima intentaba decidir si ya había dejado de ser frío. La recogí, empaqué bocadillos, mantas, el buen café que le gustaba, y condujimos en su mayor parte en un silencio cómodo. Cuanto más nos acercábamos, más empezaba a desvelarse su historia. Señaló un desvío donde mi abuelo, Arthur, solía detenerse a comprar fruta en un pequeño puesto. Se rió de un verano en que una tormenta había cortado la luz y todos habían dormido en el suelo de la sala. Cuando entramos en el camino de entrada, se sentó allí un minuto, solo mirando la casa. Él amaba este lugar, dijo, más para sí misma que para mí. Salí, la ayudé a subir los escalones de la entrada y abrí la puerta. El olor era el mismo de siempre, esa mezcla de madera, polvo y un toque de lago que parece impregnarlo todo. Caminó lentamente por cada habitación, tocando los respaldos de las sillas, los bordes de los marcos de las fotos, la barandilla desgastada de la escalera. Hicimos café en la vieja cocina, la que tiene armarios que realmente deberían ser reemplazados, pero que secretamente me gustaban tal como estaban. Nos sentamos a la mesa y ella sacó un trozo de papel doblado de su bolso. Por un segundo, pensé que iba a mostrarme algún nuevo documento legal y se me revolvió el estómago. En cambio, era una carta que mi abuelo, Arthur, había escrito unos años antes de morir, el tipo de cosa que había guardado por si acaso. No era un testamento, nada oficial, solo su letra en un papel rayado. Me la entregó y dijo, creo que ya estás lista para leer esto. La desdoblé con cuidado. Su letra era un poco más temblorosa que las notas que solía dejar en la nevera, pero seguía siendo completamente suya. Escribió sobre el día en que fui a su oficina con mi plan de negocios, sobre cómo había visto en mis ojos esa mirada que reconoció de sus propios días de juventud. Dijo que sabía que causaría problemas con mis padres, que esperaba que se ofendieran, pero que confiaba en mí para superarlo. Escribió que la casa junto al lago no era un premio ni una compensación, sino una forma de decir que creía que mi vida se extendería más allá del drama familiar, y que quería que yo tuviera un lugar para respirar cuando el resto de todo se sintiera demasiado pesado. Leí la carta 2 veces, luego una tercera. Mi abuela, Eleanor, me miraba con esa ternura tranquila y cansada que me hacía doler la garganta. Él no quería que sintieras que quitaste nada, dijo. Quería que supieras que te lo dio. Esa distinción importaba más de lo que esperaba. No borró la fealdad del caso judicial ni las publicaciones ni las acusaciones, pero puso una verdad pequeña y sólida en medio de todo el ruido. No había robado nada. Había recibido algo que fue dado deliberada y cuidadosamente. Pasamos el resto del día allí hablando de todo y de nada. En un momento, ella admitió que una parte de ella todavía deseaba que yo hubiera encontrado una manera de arreglar las cosas sin ir a los tribunales.
Le dije que si hubiera habido otra forma, habría pasado por ella arrastrándome. Ella asintió y dijo que me creía. Eso fue lo más cerca que llegamos a un entendimiento mutuo, y fue suficiente. Después de llevarla a casa esa noche, me senté en mi coche fuera de su edificio durante mucho tiempo, simplemente desplazándome por mensajes que nunca enviaría. Borradores a mi madre, Susan, tratando de explicar por centésima vez cómo su silencio había dolido más que los gritos de mi padre, Richard. Borradores a mi padre, Richard, señalando cada agujero en su lógica y cada mentira que había contado sobre mí. Borradores a primos que habían tomado partido basándose en la versión que escucharon primero. Los borré todos. Ya había dicho todo lo que necesitaba decir, al menos en los espacios donde importaba. La vida siguió su curso porque siempre lo hace, incluso cuando sientes que debería detenerse y poner un foco en tu desastre personal. La empresa creció de nuevo, lenta pero constantemente. Contratamos a personas que no tenían idea de quién era mi familia, que me juzgaban por mis decisiones en el trabajo en lugar de por el boca a boca. Empecé a ser mentora de mujeres más jóvenes que intentaban lanzar su propio negocio de consultoría. Y cada vez que hablaba con ellas, escuchaba con qué frecuencia las familias confundían protegerte con retenerte para que te sintieras segura. Nunca usé mi historia como un discurso motivacional, pero vivía bajo la superficie de cada consejo que daba. De vez en cuando, mis padres, Richard y Susan, intentaban nuevos ángulos. Un mensaje corto enviado desde un número desconocido, claramente palabras de mi madre, Susan, preguntando si por fin había terminado de castigarlos, un conocido mutuo sacando a colación cómo el tiempo lo cura todo y sugiriendo que tal vez yo debería ser la persona más grande y ponerme en contacto. Un pariente llegó a decir, sabes, no se están haciendo más jóvenes, como si la edad borrara automáticamente la responsabilidad. Escuché, asentí y mantuve mi posición. No había pasado por tribunales, terapia, riesgo financiero y humillación pública solo para volver a deslizarme en el papel de la hija hermosa que hace todo más fácil para todos excepto para ella misma. Me sentaba en ese porche y dejaba que el agua hiciera lo que mi familia nunca pudo, permanecer en silencio. Mis padres nunca se disculparon, pero tampoco pueden narrar mi vida nunca más. Recuerdo algo que mi abuelo, Arthur, me dijo en esa pequeña oficina cuando todo esto era solo un plan en papel: haz el trabajo y no te detengas cuando se ponga difícil. Y esa es la historia que elijo contar.